Bueno, buenos días compañeras, muchas gracias por acercarse, creo que hay algunos compañeros también. Lo mío, la verdad es que es muy breve. Vieron que en los momentos, digamos, de crisis, sobre todo después de las crisis financieras, emergen en muchos casos, o sea, pasó la crisis del 30, pasó después de la crisis del 2008, y está pasando después de la crisis que nos tocó vivir con el gobierno de Mauricio Macri, florecen muchas falsas iniciativas de inclusión, ¿no? Donde nos parece que podemos acceder digamos, a un crecimiento económico y etcétera, pero justamente, quiero hacer hincapié en eso, son alternativas que no son reales, que son falsas, y que además encima en los últimos años, no sé si a ustedes les pasó de cruzarse con estas falsas iniciativas, además cobraron como formas y discursos y estéticas hasta tomadas del feminismo, ¿no? Como esta idea del mandala, digamos, de la abundancia, de la flor de la abundancia, de los círculos de la abundancia. Y bueno, me parece que quizás esto, obvio, es una obviedad decirlo, pero el feminismo no tiene nada que ver con esa inclusión. Desde las redes de mujeres lo que buscamos y lo que trabajamos desde el gobierno, puntualmente desde el Ministerio de Economía, gracias a esta iniciativa tan importante y tan novedosa, digamos, que tuvo la CNB, es justamente construir inclusión financiera real, es construir acceso al crédito real, es construir redes, digamos, de mujeres que efectivamente nos apoyamos para poder crecer, para poder ofrecer iniciativas, pero justamente sobre bases reales, que no están vinculadas con las estafas. Entonces, por eso también, y en esa clave, nos parecía como una parte central de este ciclo, poder trabajar en cómo detectar las estafas piramidales. Desgraciadamente estamos en un momento en el que esto es muy necesario. No sé si acá hay compañeras de Catamarca, pero bueno, viajamos hace poco desde el ministerio a Catamarca, y allá la verdad es que hubo una estafa de este tipo que se llevó la esperanza, la fe y el capital de muchísima gente, digamos, que confió en eso. Y ustedes, digamos, al tener espacios, digamos, de capilaridad, de llegada y a la vez de toma de decisión y de liderazgo en sus comunidades, en sus localidades, es muy importante el rol que pueden tener en justamente prevenir, evitar estas estafas piramidales, estas falsas iniciativas de inclusión. Así que simplemente agradecerles, nuevamente ponernos a disposición, les vamos a mandar todos los materiales de los dos encuentros a todas las que se inscribieron, y bueno, y eso, y seguir en contacto nosotras como en tanto agentes del cambio para poder justamente evitar esta realidad tan triste que está emergiendo en este momento. Muchas gracias, compañeras. María, si te parece, ¿querés dar unas palabras? Gracias, Sol. Gracias, Mónica. Sí, gracias, Sol. Y buenos días a todas y a todos. Gracias, equipo de la Comisión Nacional de Valores, Ministerio de Economía. Ya lo dije, lo mío simplemente en nombre de la red de concejalas, agradecerle infinitamente esta oportunidad. Como decía Sol recién, ahora vamos a abordar este tema que tiene tanto que ver con las frustraciones, ¿no? Que es tanto y tan importante como el saber de dónde podemos financiar, el saber qué es lo que financiamos y la seriedad y el compromiso que debe tener esto, porque significa desesperanza, frustraciones para un montón de personas, un montón de mujeres que ponen mucho en poder cumplir un emprendimiento. Así que me parece como completar un ciclo muy interesante poder hablar de estas dos cosas. La charla de la clase pasada fue sumamente interesante, muy agradecidas todas las compañeras, nos pedían la información, evidentemente las expectativas se cumplieron absolutamente con toda la charla de ustedes, y hoy no tengo duda que va a ser otra igual en el mismo sentido, que nos va a enriquecer y que va a ayudar a las compañeras que en su territorio puedan seguir estando atentas, que estas cosas no nos pasen, y que podamos seguir proyectando y pensando que desarrollar proyectos que significan el sueño de muchas personas es posible en un marco de seriedad. Así que muchas gracias, y gracias equipo por esta predisposición. Buenos días a todas y todos.
Gracias, María. Los agradecidos somos nosotros, porque realmente lo que queremos es que toda esta información que estamos produciendo y todas estas alertas que estamos generando puedan llegar. Ya les vamos a contar un poquito de eso. Francisco, creo que te toca el turno, así que te doy la Bueno, palabra. buen día. Muchas gracias, muy contento de estar acá en esta reunión, que me hayan invitado. Gracias Sol, gracias Mónica, gracias María. Para estar cerca, o sea, con las concejalas que están cerca de las necesidades de la gente, ¿no? Que eso es muy importante para poder transmitir. Yo solamente un breve resumen de la Dirección Nacional de Inclusión Financiera, yo soy el director, dirigimos el Consejo de Coordinación de Inclusión Financiera, que es un consejo que es interministerial, tiene 14 organismos, que CNV también forma parte en algunas mesas, y formamos 10 mesas de trabajo. Una es la de protección al consumidor financiero. Estamos trabajando en pos de empezar a sensibilizar en la temática, ¿no? Estamos comprometidos en la educación financiera, en la difusión de información para prevenir todos estos tipos de estafas y fraudes. Y esto se da, lo estamos viendo tanto en el sector formal como en el informal. Cuando lo vemos ahora mucho en el sector formal, en los productos financieros tradicionales, donde la clonación de medios de pago digitales, la utilización de datos personales para autorizar a comprar servicios, ¿no? No autorizamos, igual lo autorizamos de manera indirecta porque nos hackean, o mail falsos, o un montón de cosas que nos pasan en el sector informal, y esto hace que desalienten y autoexcluyan a las personas del sector formal, ¿no? Que tantos estamos nosotros trabajando para que se incluyan. Entonces buscamos fomentar que las instituciones financieras puedan poner en la mesa estos riesgos y puedan comunicar un montón de sensibilización, como lo estamos haciendo hoy con ustedes, ¿no? Tenemos videos para sensibilizar en la temática, estamos trabajando para que esto se empiece a fomentar. Y también en una agenda que estamos trabajando junto a CNV con incorporar en las currículas de las escuelas un poco estas temáticas, pero más que en las escuelas estamos trabajando con formación docente, para que ustedes entiendan, de poder llegar al profesor o al maestro para que en las escuelas se hablen de estas temáticas, porque son importantes que desde los jóvenes también lo podamos tener. Y por otro lado se dan en el sector informal, ¿no? Surgen estos fraudes y nosotros tenemos que detectarlo, porque donde hay grandes ganancias llamativas que generan inversión, donde las actividades en realidad no generan valor, es preocupante y hay que llamar la atención en estas cosas para que no siga pasando, ¿no? Como para cerrar, el problema que tenemos, como decía Sol, en el viaje a Catamarca, es que llegamos y nos encontramos con la problemática, pero no la podemos dimensionar, sabemos que es muy grande, no hay información formal. Para eso estamos trabajando también en las mesas. Sol, Mónica va a estar en la encuesta nacional de inclusión financiera que vamos a estar trabajando junto a INDEC, y vamos a detectar el uso y el acceso de los servicios financieros, pero también la calidad relacionado al fraude que está pasando tanto en la Argentina, y vamos a tener datos consistentes de la magnitud de esta problemática, que la verdad que sabemos que es grande, pero desde el lado de la demanda no hay datos formales, ¿tá? Así que bueno, solamente haberles comentado lo que estamos haciendo de la Dirección Nacional, lo que estamos haciendo con los otros organismos, y muy agradecido que me hayan invitado, y bueno, y esperando lo que van a exponer Ricardo y Sebastián, que va a ser muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Bueno, le voy a dar la palabra a Sebastián Negri, que es vicepresidente de la CNV y que realmente es, bueno, está como muy cerca de toda la parte difícil, que es como una vez que, digamos, llega algún tipo de denuncia a CNV, hay que empezar una investigación, y no es tan sencillo, digamos, avanzar en lo que es una verdadera aleccionamiento a estos estafadores que provocan tanto daño. No es una cosa tan sencilla de generar, y la verdad que Sebastián, con todo el área de CNV que trabaja en investigaciones, hacen un trabajo también con otros organismos del Estado, y bueno, lo dejo a él que cuente un poco este rol fundamental que tiene el sector público para cuidarnos de todas estas situaciones. Sebastián. Bueno, muchas gracias, buenos días, gracias por invitarme, un gusto para mí estar acá. Gente que quiero mucho que está acá en esta reunión, que valoro mucho. A ver, ¿qué puedo decir para no repetirme? Sobre todo yo también quiero escuchar a Ricardo, que es el que va a un poco explicar
metodología, formatos, todo el tema de educación financiera, etcétera, lo que tiene armado. Yo contar la experiencia personal mía. Nos encontramos el año pasado con la creación de un conjunto de empresas con una política de publicidad muy agresiva, sobre todo por redes sociales, con locales a la calle, con vendedores, con chicos que tomaban para vender servicios financieros, sobre todo sobre cosas no reguladas, sobre cosas que la gente interpreta que tienen un beneficio financiero, que va a dar grandes ganancias y todo lo demás, pero no le explicaban a la gente, o no le explican a la gente muchas veces los riesgos asociados a ese tipo de inversiones. Entonces, muchas veces lo que pasa es que tenemos personas que le dieron a esas empresas que creadas hace muy poco tiempo todos sus ahorros y con una expectativa de una ganancia extraordinaria que no existe. No existe una ganancia financiera sin riesgo. Cuanto más tasa de interés te ofrecen, en realidad es más riesgoso en general. Así que una primera lectura, supongo yo, para decir ahora es desconfiar a título personal, por cada uno de los que estamos acá, pero sobre todo atendiendo el rol institucional que tiene cada uno, pensar cómo desarticular esto. Cuando le pasa a un vecino, cuando le pasa a un compañero de trabajo, cuando le pasa a un ciudadano de cualquier ciudad del interior, ¿qué hacer? ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí lo que les puedo decir pero muy brevemente es lo siguiente. Es necesario articular todos los organismos públicos posibles. Esto es multidimensional. Por ejemplo, a la publicidad engañosa, que en general se basa en esta estrategia de comunicación en publicidad engañosa, es decir, a la gente que es ganancia sin riesgo, se puede atacar desde las oficinas de defensa del consumidor, tanto locales como provinciales. Hay que interactuar con ellos y pedirles que los intimen y hacer publicidad, que la Oficina de Defensa del Consumidor diga que esa publicidad está fuera de los parámetros de la Ley de Defensa del Consumidor. En segundo orden, trabajar con las inspecciones generales de justicia provinciales, los registros públicos de comercio de las provincias o inspecciones generales de justicia. Muchas veces las sociedades que se crean para hacer este tipo de emprendimientos son sociedades creadas con muy pocos meses de anticipación, con muy poco capital, con accionistas, con socios que no tienen antecedentes comerciales, que no tienen patrimonio para responder frente a una eventualidad. Ya ha pasado que algunas inspecciones generales de justicia bloquean a las sociedades y les impiden, por ejemplo, que tengan actividad comercial. En tercer orden, interactuar con nosotros, con la CNB, con el Banco Central, con la Unidad de Información Financiera, pero nosotros nos ofrecemos en principio para hacer un canal para que esto se detecte de forma preventiva, porque saben que ustedes ya vieron que hay casos en los cuales hay gente detenida. Hay casos en los cuales ya la justicia intervino judicialmente en las sociedades, pero hasta donde yo sé no ha habido embargos significativos que permitan que la gente recupere su dinero. De manera que me parece que lo más importante también que podemos hacer como red capilar es actuar preventivamente. Y ni bien tengamos alguna noticia de este estilo, constituirnos, reunirnos, hacer una reunión, trabajar en conjunto para intentar evitar el daño mayor, que es que la gente no recupere su dinero. Obviamente que si la gente después cae en una estafa de este tipo, está el problema de que cuando nosotros la desentrañamos, la desarmamos, cae como un castillo de naipes y la gente también tiene ahí el riesgo de sufrir esa pérdida, pero por lo menos lograr embargar las cuentas, lograr trabar ese circuito que muchas veces tiene que ver con criptomonedas, con muchas cosas que son el futuro, que están muy bien, pero que no suponen una ganancia segura ni de casualidad, y que muchas veces los organismos públicos les perdemos la trazabilidad de la operación, porque operan en canales no regulados. Así que les dejo esta inquietud, el canal de comunicación, como dice Mónica, está abierto como para actuar de forma preventiva. Dejo acá nada más y a disposición. Gracias. Muchas gracias, Sebas. Bueno, me toca a mí ahora. Yo, como siempre, no puedo con mi genio, voy a ir con la tiza y el pizarrón, porque supongo que del otro lado, hoy somos menos, hoy somos 48 nada más, pero no sé, la jornada anterior, que éramos como, no me acuerdo, pero éramos como 100 y pico de mujeres y hombres también que estaban en menor cantidad, pero que estaban allí, no tienen por qué saber, digamos, algunas de estas denominaciones que damos como por sentadas en todo lo que es la dinámica del mercado de capitales, o las tenemos sueltitas, pero no las tenemos organizadas en un mapa, y a mí me parece que es importante, así que voy a tratar de hacerlo
con esta voz que hoy no es muy clara, pero muy rapidito como para ordenar un poco y que ustedes sepan desde dónde estamos trabajando y sobre todo desde dónde les va a hablar Ricardo, que es el subgerente del área de educación financiera y protección al inversor, que a su vez está dentro de la gerencia de gobierno corporativo, porque allí se supone que están, digamos, todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas de las empresas que cotizan en los mercados de valores. Entonces, para que ustedes sepan desde dónde, porque siempre es muy importante en todo lo que escuchamos saber desde dónde se habla, para que Ricardo pueda hablar con tranquilidad desde su lugar de subgerente de educación financiera y protección al inversor, les cuento un poquito el mapa. Ustedes saben que el universo del mundo financiero, vamos a hacer muchas simplificaciones, pero vale la pena. Después, si tienen alguna duda o si en algo fui demasiado simplista, nosotros quedamos siempre a disposición para poder evaluar cualquier duda que surja, pero en ese gran mundo financiero uno tiene como dos partes claras en las que esto se divide. Una es lo que conocemos más, que por ahí es el sector bancario, que está regulado por el Banco Central, y la otra parte de ese universo donde se mueven el dinero y los valores y los activos financieros es la parte del mercado de capitales. Ese mercado de capitales, lo que ustedes conocen como las bolsas de valores, las bolsas de comercio, todos esos que parecen sinónimos, es lo que regula la Comisión Nacional de Valores, la CNV. O sea que en todo ese universo del mundo del dinero hay un regulador que es el Banco Central, para todo lo que tiene que ver con las entidades bancarias, y un regulador que es la CNB para todo lo que tiene que ver con las bolsas, los agentes, que son los intermediarios, ¿vieron como los brokers que intervienen en el sector inmobiliario, que compran y venden propiedades? Bueno, los brokers, los agentes que intervienen en las bolsas de valores son los que compran y venden activos financieros, los valores negociables, que son las acciones, los bonos que emite el sector público, las deudas que emiten las empresas, que se conocen con el nombre de obligaciones negociables, otras estructuras un poquito más sofisticadas, que son los fideicomisos financieros, cheques de pago diferidos que también pueden conseguir financiamiento las empresas pymes. Todo ese universo, acciones, bonos, obligaciones negociables, fideicomisos financieros, cheques de pago diferidos, son el universo de esos valores negociables que regula la Comisión Nacional de Valores. Regula a las empresas que van a buscar financiamiento, a los mercados de valores donde esto se negocia, a los agentes que actúan como brokers, a las calificadoras de riesgo que le ponen una nota, digamos, a esos activos financieros para evaluar el riesgo de la inversión. Todo eso es lo que la CNB, por mandato de la ley, está permanentemente mirando a través de su gran equipo técnico para ver que las cosas se hagan como se deben hacer, ¿no? El problema, como decía Sebastián, es que hay, y como decía también Francisco, hay un universo de un universo que está por afuera de este mercado regulado, donde participan actores que no están bajo, digamos, la lupa ni del Banco Central ni de la Comisión Nacional de Valores. Y aprovechan esta especie como de, bueno, de legitimidad que le da el hecho de que existan mercados regulados para hacer una mezcolanza y hablar de, por ejemplo, fideicomisos, sin decir que son fideicomisos que no están regulados por la Comisión Nacional de Valores. Voy a dar un ejemplo, porque me parece que es interesante. Yo escuché, antes de que fuera apresado, una entrevista que la pueden encontrar seguramente en Radio Con Voz, que le hicieron a Cositorto, cuando empezaba todo esto a aparecer en los diarios. Y yo decía, qué inteligencia el modo en que mezclaba palabras que tenían que ver con el universo de lo que yo conozco técnicamente, porque soy directora de la CNB, con lo que está por afuera. Entonces él hablaba, no, porque el periodista lo trataba de acorralar muy bien, le decía, pero, perdón, dígame una cosa, ¿usted cómo puede ofrecer una rentabilidad en dólares del 7% mensual? Eso no existe, no puede ser verdad. Y él decía, ¿cómo que no? Si yo, por ejemplo, pido el dinero, tengo un fideicomiso, invierto, ahí lo que decía Sebastián, esta cosa de, no queremos decir que las criptomonedas son buenas o malas, pero en realidad
por ejemplo, en el discurso lo que aparecía era que una criptomoneda le había dado a él una rentabilidad del 7% en dólares en un día. Por lo tanto, él podía ofrecer el 7% anual en un mes. ¿Entienden esta mezcla? Es decir, había una situación en donde él utilizaba algo que es cierto, a veces las criptomonedas bajan un 30% y al otro día recuperan un 30%, utilizaba esa excusa para justificar por qué él podía estar diciendo la verdad si él ofrecía una rentabilidad de 7, 10, 15% anual mensual en dólares. Entonces, hablaba de fideicomisos, y uno cuando habla de fideicomisos piensa, bueno, si es un fideicomiso por oferta pública, donde está bajo un régimen de información, que hay una autopista financiera, que esa información fluye, que la CNB está controlando, esto tiene que ser bueno, puede pensar cualquier consumidor financiero. Pero ese fideicomiso también tiene una posibilidad que es un fideicomiso privado, que no está bajo el ojo y la lupa del regulador. Entonces, en esta mezcla, en estas zonas grises, en donde aparecen, digamos, todos estos cuestionamientos. Entonces, dentro de ese universo, una de las cuestiones es ver siempre que aquel que está ofreciendo los servicios financieros tenga una credencial, tenga una patente, que sea, que esté bajo el ojo y la vigilancia de un organismo de control. Eso podría, por supuesto, ayudar. Y hay algo que a mí me interesa siempre, lo decía Francisco, que es llegar a las escuelas. Nosotros hemos recibido, Ricardo les podría contar acá, muchos mails que se recibió como denuncia en la casilla de protección al inversor, de lugares donde de pronto eran 100 habitantes en un lugar, que quedaron totalmente estafados y sin nada. La única institución que estaba en ese lugar era una escuela. Entonces nosotros necesitamos llegar a las escuelas y a los docentes para que de esto se pueda hablar, porque esta gente justamente va a buscar aquellos sitios donde hay menos información, donde hay más vulnerabilidad respecto de el conocimiento que se tiene que generar en todo esto. Ahora lo va a decir Ricardo, no me quiero adelantar más. Estas posibilidades que nos da la tecnología, no es que uno quiera hacer, negarse a los adelantos, porque eso no está ni en la cabeza ni del Banco Central, ni de la CNB, pero sí es cierto que la tecnología llega de una manera más radical a todas las generaciones más jóvenes, y esto a veces sin la suficiente información y evaluación de los riesgos asociados. Una cosa más les quiero decir. Hay mucha literatura, entre comillas, sobre el caso Madoff, no sé si recuerdan, ¿no? Este gran estafador en Estados Unidos. ¿Saben cuál era la clave de Madoff para poder convencer a toda la gente, ya no a la que no estaba informada, sino a la gente más rica de Estados Unidos, a la gente más famosa de Estados Unidos? Las convencía diciéndoles que ya su fondo estaba completo, que no les interesaba recibir el dinero, el tuyo, ya estoy completo. Fíjense, o sea, la ambición de pertenecer a un club privado, la ambición de ser parte, porque esto también, y comentados con algunas personas, de que no solamente fue la estafa, o la estafa tiene que ver con personas que no saben, o personas que no están al tanto. Esto también captura, primero, vamos a decirlo con todas las letras, fondos que no forman parte de la economía formal. Por eso muchas veces las personas ricas, millonarias, famosas, terminan no pudiendo denunciar estas estafas porque es dinero que no está declarado. Pero además de eso está la ambición de pertenecer a un club selecto. Entonces, ojo con eso. Viene mi amigo, viene mi colega y me dice, che, yo gané esta cantidad de plata, llámalo a fulanito. Y fulanito dice, no, ya estamos completos, tenemos ya los 15 inversores que necesitábamos. Pero llámame en una semana, que por ahí en una semana hay un lugar para vos, ¿no? Y ahí ya entramos. Entonces, todas estas trampitas, trampas terribles, no trampitas, son las que hay que, digamos, estar con todas las antenas, porque esto tiene que ver con la no educación, pero tiene que ver con la ambición, tiene que ver con cuestiones más
sociológicas, psicológicas de las personas, que bueno, tienen esa ambición desmedida de querer o pertenecer a un club selecto, o hacer dinero rápido, y toda esta cuestión. Bueno, digo, dejo por acá un poco tratando como de dejar el mapa armado para que sepan que Ricardo les va a hablar entonces, desde un organismo de control que tiene que ver con los mercados de valores negociables que tienen una oferta pública, porque se ofrecen a los inversores, porque hay un análisis de legitimidad de esos valores negociables, un análisis que tiene que ver con todo lo que es que sea fidedigna la información, desde lo legal, desde lo económico, pero existe todo ese otro universo que no. Entonces ahí es donde se nos complica desde el sector público avanzar más rápido en todo lo que tiene que ver con la penalización de esto, y por eso tan importante la prevención. Bueno, Ricardo, no sé si te ayudé o te empeoré la cosa, pero traté como de armar el mapa como para que puedas avanzar un poco más sobre las cuestiones más técnicas. Bueno, muchas gracias, Mónica. Buen día a todas y todos. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar en esta reunión. Así que bueno, me voy a parar sobre lo que introdujo Mónica para hacer por ahí precisar la delimitación del ámbito de competencia que tiene la Comisión Nacional de Valores, delimitar el entorno regulado y sobre el cual tiene competencia la CNB, de ese otro entorno no regulado, y qué podemos hacer en consecuencia sobre ese otro ámbito. Entonces, déjenme primero decirles que es la ley 26831 del mercado de capitales la que le otorga a la Comisión Nacional de Valores las facultades y las atribuciones para regular a los sujetos y a los valores negociables, como mencionaba Mónica, que se operan dentro del mercado de capitales. ¿Quiénes son esos sujetos? Bueno, los que les mencionaba Mónica. Por un lado, participan emisoras que emiten valores negociables, participan inversores que concurren al mercado a comprar y vender esos valores negociables, y toda esa operatoria está mediada por una serie de agentes intermediarios, ¿sí? Desde el mercado y su cámara compensadora, un agente depositario central de los valores negociables, donde se custodian esos valores negociables, y todos los agentes intermediarios que median en la relación entre emisoras e inversores, ¿sí? Las seguramente conocidas sociedades de bolsa, hoy agentes de liquidación y compensación, y toda una otra serie de agentes auxiliares a esa operatoria. Entonces, la CNB tiene competencia, es su ámbito de supervisión, de control, inspección, fiscalización, sanción y regulación, la oferta pública de los valores negociables y todos los sujetos que intervienen en ella, por ser la CNB la autoridad de aplicación y contralor de la ley 26831. Entonces la pregunta que sigue es, bueno, ¿qué es la oferta pública de valores negociables? Esto está definido en la ley 26831, voy a hacer una simplificación extrema de esas definiciones, pero bueno, la oferta pública, según la ley 26831, es la invitación que se hace a las personas en general, a determinados sectores, a determinados grupos, para realizar cualquier acto jurídico con valores negociables, y esto debe hacerse, esa invitación debe hacerse a través de medios masivos de difusión, ¿sí? Simplificando extremadamente la definición. ¿Qué son los valores negociables? Bueno, los valores negociables básicamente son títulos valores que representan o derechos creditorios o derechos patrimoniales, tienen que ser homogéneos, fungibles, emitidos y agrupados en series, se tienen que negociar de la igual forma y tienen que ser susceptibles de un tráfico generalizado e impersonal en los mercados financieros. Por otra parte, hay otros títulos que son individualizables, que están nominados, como mencionaba, creo, Mónica, los cheques de pago diferidos, facturas de crédito, electrónicas, digamos, que también son susceptibles de tener negociación secundaria en los mercados financieros, ¿sí? Entonces, eso, digamos, es en principio el ámbito de competencia de la CNB, la oferta pública de valores negociables y todos los sujetos que intervienen en ella. Esa ley pone como principios, o tiene entre sus principios, voy a enumerar simplemente 3, tiene un montón, pero voy a enumerar simplemente 3. Uno de esos principios es fortalecer los mecanismos de protección y prevención de abusos contra las personas inversoras, reducir el riesgo sistémico del mercado de capitales, y propender a la integridad y transparencia de los mercados capitales. Y es por eso que la CNB tiene las atribuciones para desarrollar sobre sus sujetos regulados una serie de requerimientos que sirven como mecanismos de prevención y de salvaguarda para posibles fraudes y estafas en el seno de su competencia, en el ámbito de su competencia.
De esta forma, la CNB establece, por ejemplo, requisitos patrimoniales o de capital para las personas humanas y jurídicas bajo su fiscalización. Establece requisitos de información periódicos que sirven tanto para el organismo regulador como para la información del público inversor. La CNB lleva adelante registros públicos, otorga y revoca autorizaciones a todos los sujetos que realizan oferta pública de valores negociables, así como a todos los agentes intermediarios que participan en la oferta pública de valores negociables. La CNB también dicta las reglamentaciones que deben cumplir las entidades autorizadas por ella misma para intervenir en la oferta pública y realiza control societario de las mismas. CNB fija a su vez las actividades adicionales que pueden hacer esos agentes, y establece determinadas reglamentaciones que son tendientes a promover la transparencia e integridad del mercado. También dicta normas complementarias, esto también asociado a lo que comentaba Mónica, dicta normas complementarias a las promulgadas por la Unidad de Información Financiera, la UIF, en lo relacionado al lavado de dinero y financiamiento de terrorismo para sus sujetos regulados. La CNB también, perdón que sea así haga toda esta enumeración, pero la CNB también dicta normas mínimas de capacitación, de registro y de autorización para todo el personal empleado por los agentes registrados que realizan la venta y la promoción de los valores negociables y que tienen contacto con el público inversor. De hecho, la CNB realiza un examen de idoneidad para todo ese personal que emplean los agentes registrados. Incluso los agentes tienen obligación, por reglamentación de la CNB, de realizar un perfil de riesgo de sus clientes o de los inversores para poder ofrecerle a los mismos inversiones que sean acordes a sus ingresos, a sus objetivos de inversión y al perfil de riesgo que tiene cada una de las personas. Ahora, todos estos mecanismos de prevención y de salvaguarda, la CNB tiene la facultad, como les decía, para aplicarlos en el ámbito de competencia que fija la ley 26831. Esto es sobre la oferta pública de valores negociables y todos los sujetos que intervienen en ella. La CNB, adicionalmente, tiene facultades sancionatorias a los efectos administrativos sobre los actos contrarios a la ley 26831 por parte de todos aquellos que intervienen en la oferta pública de valores negociables, independientemente de las responsabilidades penales o civiles que les pudieran caber, ¿sí? Que eso se definirá en sede judicial. Estas sanciones pueden ser sobre las irregularidades administrativas, pueden ser apercibimientos, multas, inhabilitaciones, suspensiones, prohibiciones. Incluso fruto de las investigaciones que realiza CNB, que pueden surgir de denuncias o de oficio por la misma comisión, la CNB puede lanzar advertencias al público inversor, puede lanzar intimaciones al cese a determinadas entidades que se encuentren realizando oferta pública irregular o que estén interviniendo de forma irregular en la oferta pública de valores negociables, es decir, entidades que intervienen sin autorización de la CNB o yendo en contra de alguna de las disposiciones de la 26831 y sus reglamentaciones. Si estos sujetos persisten en esa situación irregular, la CNB puede promover, por ejemplo, sumarios administrativos, formulación de denuncias penales en sede judicial o reporte a la UIF si correspondiera, ¿no? Entonces, digo todo esto porque estos mecanismos de prevención y salvaguarda para el acaecimiento de fraudes y estafas, de protección a las personas inversoras, se encuentran institucionalizados, pero solo para el ámbito de competencia de la CNB, es decir, para la oferta pública de valores negociables. La existencia de requisitos de capital o patrimoniales para todos esos sujetos, que deban cumplir con regímenes informativos de forma periódica, que deban contar con personal idóneo, cumplir con normas de prevención de lavado de dinero y otras, hacen que se minimicen los riesgos que las personas inversoras tienen de ser víctimas de fraudes y estafas bajo el entorno regulado, ¿sí? Es decir, bajo la competencia de CNB. Pero he aquí que la mayor parte de los ofrecimientos de inversión fraudulentas no son sobre valores negociables, como mencionaba Mónica y Sebastián, sino sobre productos de inversión no regulados por CNB y por lo general tampoco poseen una ley o un marco normativo específico. Por lo general estos productos se negocian sin una reglamentación estricta, no se negocian en un mercado abierto o público, y tampoco bajo arreglos institucionales que determinen o fijen a una institución centralizada de control de dicho ámbito de negociación. Muchas veces estos instrumentos pueden negociarse las 24 horas del día, como sucede con los criptoactivos, pueden sufrir periodos de liquidez, spread, digamos, diferencias muy grandes entre los precios de compra y de ventas. Por lo general su negociación se desarrolla en entornos descentralizados, bajo el pseudo anonimato en las transacciones que hace difícil identificar a las personas intervinientes, no hay una contraparte legal, no hay responsable por las operaciones, y por otra parte al ser entornos descentralizados también son muy propensos a recibir hackeos, lo que puede redundar en pérdidas de dinero para las personas que intervienen en la negociación.
Entonces, es importante que las personas inversoras identifiquen estos instrumentos y servicios que se ofrecen actualmente y que tengan en consideración que, al no encontrarse bajo el ámbito de competencia y autorización de la CNB, este organismo no tiene las facultades para ejercer sus funciones como regulador y de protección a las personas inversoras que inviertan el dinero en dichos productos. Estamos hablando básicamente, para hacer una simplificación, de productos como los criptoactivos en general, tokens, criptomonedas en particular, contratos por diferencia, mercados virtuales de divisas, apuestas deportivas, opciones binarias, servicios de educación financiera, digamos, hay innumerable cantidad de productos no regulados que sirven como productos de inversión. Por ello, dado que la mayor parte de los ofrecimientos fraudulentos de inversión ocurren en este entorno no regulado, es que se vuelve sumamente necesario que desarrollemos los mecanismos de prevención para este tipo de ofrecimientos a través, por un lado, de estos encuentros que nos sirvan para difundir la información, que difundamos la educación financiera y a su vez que podamos difundir y divulgar las advertencias que este organismo lanza para las personas inversoras. Déjenme ahora abordar tal vez los distintos tipos de fraudes y estafas que nosotros hemos detectado. Por supuesto que existen innumerables tipos de fraudes y estafas. Tal vez el más común y el resonante en los últimos tiempos, como ya han mencionado, haya sido el esquema piramidal de tipo Ponzi, donde se ofrecen rendimientos exorbitantes para los inversores, que son financiados con los aportes de capital que realizan las nuevas personas inversoras que se van incorporando al esquema. Por supuesto que existen otros tipos de ofrecimientos de inversión fraudulentos, los que pueden implicar, no sé, manipulaciones de precios de activos adquiridos por la persona estafada, o que se basan en el robo de información personal, o en la suplantación incluso de las identidades para después poder robar dinero. No obstante, voy a tratar de detenerme en el esquema piramidal por la resonancia que ha tenido en los últimos tiempos y porque además las últimas experiencias que hemos observado reúnen elementos diversos y adicionales para la captación de ahorros del público que tal vez sea interesante que conozcamos. Bueno, los esquemas piramidales del último tiempo se han basado no solo en el ofrecimiento de los rendimientos exorbitantes para las inversiones, rendimientos sin parangón en el mercado, sino también, como mencionaba Sebastián, en campañas de marketing muy agresivas, que buscan explotar diversos sesgos que tenemos las personas a la hora de invertir, a la par que ofrecían servicios diversos, principalmente relacionados con la educación, a los cuales uno podía acceder al realizar la inversión y le daba al ofrecimiento fraudulento ciertos ribetes o complejidades que antes no existían. Por supuesto, en la mayoría de estos ofrecimientos hay productos no regulados en el medio y de forma predominante los criptoactivos. Estos ofrecimientos, en esto que me refería a las campañas agresivas de marketing, el marketing aparece, por un lado, se segmentan suscripciones, ¿no? Aparece, podés suscribirte a nivel 1, nivel 2 o nivel plata, oro, gold, platinum, nivel premium. Digamos, se segmenta por el monto de inversión, dando rendimientos mayores a mayor monto invertido, y también se segmenta por la cantidad de inversores referidos o captados para la empresa. Ahí es donde aparece el programa de referidos que alimenta el esquema piramidal, ¿no? En las experiencias iniciales de aquellos que logran obtener los rendimientos, aunque no necesariamente obtienen el capital, esto se propaga entre el resto porque esas personas invitan, por lo general de buena voluntad y buena fe, a que sus amistades cercanas, sus familiares, se sumen para obtener los mismos rendimientos. Y es ahí donde se activa el sesgo de la prueba social para las personas inversoras. ¿A qué me refiero esto? Digamos, hay una tendencia a imitar las acciones que realizan las otras personas bajo la creencia de que se está adoptando el comportamiento correcto. Entonces, esta invitación a realizar ese tipo de inversiones, porque uno de buena voluntad o de buena fe quiere que el otro pueda también acceder a esos rendimientos, busca activar, digamos, también este tipo de sesgo, ¿no? A la hora que cuando uno invierte. De hecho, nos ha pasado que hemos recibido consultas y testimonios a través de la Oficina de Atención al Inversor de personas estafadas que, amén o más allá de haber vendido el escaso patrimonio que disponían para realizar las inversiones, lo que ya es una situación angustiante en sí, su mayor consternación era haber referido o invitado a personas queridas o a quienes de buena fe, digamos, los querían sumar para que pudieran también beneficiarse de los rendimientos extraordinarios, ¿no? Por otro lado, en
estos ofrecimientos fraudulentos, por lo general aparece el apoyo, el patrocinio y la divulgación de esos mismos ofrecimientos por parte de personajes públicos, famosos, influencers, a través de medios de comunicación y principalmente a través de las redes sociales, y algo que también comentaba Sebastián. De esta forma buscaban interpelar a la persona inversora a través de la afinidad que podía sentir con el personaje famoso. Se remarcaban experiencias comunes, se apelaba a vivencias personales del personaje famoso con la empresa, en fin, digamos, se buscaba captar la confianza del inversor. Por otro lado, esto, digamos, más allá de la afinidad que buscaba provocar en la persona que se buscaba que fuera el cliente, también despertaba en el inversor ese sesgo de la autoridad, ¿no? De realizar una inversión en base a la autoridad que tiene la persona que opina. Es decir, se sobreestima la opinión de determinadas personas por el mero hecho de ser quienes son, ¿sí? Y sin someter esa opinión a un juicio previo o a un juicio crítico. Entonces, en este sentido debemos llamar a las personas inversoras a ser escépticas respecto a este tipo de patrocinios que son frecuentemente pagos, y considerar que el ofrecimiento de inversión no implica, por más que esté realizado por una persona famosa, que sea legal o que sea acorde para cualquier tipo de inversor, y tal promoción tampoco supone que la inversión sea segura ni que se puedan garantizar ganancias o rendimientos preestablecidos. ¿Sí? Esto también lo menciono porque antes, cuando hablaba del ámbito de competencia del CNB y las reglamentaciones que dicta CNB, entre ellas los agentes que reciben a sus clientes, a las personas inversoras, tienen la obligación de hacer un perfil de riesgo de las personas inversoras, es decir, ofrecerle inversiones en base a los objetivos que tienen, en base a los ingresos que tienen y al perfil de riesgo. ¿Sí? Entonces, esto está totalmente ausente en estos ofrecimientos fraudulentos. Bien, por otra parte, advertir que estas figuras, como digamos, estas figuras famosas, como cualquier otra persona, pueden ser también atraídas a participar en inversiones riesgosas, o en esquemas poco transparentes, o que son directamente fraudulentos, porque o no conocen las implicancias de las mismas, e invierten también de buena fe, o porque se encuentran en una posición económica mejor respecto a las personas que son las receptoras del mensaje que lanza este personaje famoso, y entonces tienen una posición económica mejor para poder afrontar las pérdidas eventuales que se pudieran producir. Otra característica que quería mencionarles, que ya la mencioné previamente, es que estos ofrecimientos fraudulentos de inversión vienen adicionalmente acompañados por otras prestaciones o servicios, que son principalmente educativos, al menos eso es lo que hemos visto en los últimos tiempos. Entonces, las inversiones realizadas, las compras de las distintas suscripciones que les mencionaba, daban acceso a o clases de coaching o clases sobre trading o negociación de criptoactivos y sobre otros tipos de contenido de educación financiera. Es decir, no solo se realiza una inversión en un activo financiero no regulado, sino que además la persona inversora podía, abro comillas, invertir en su futuro. ¿Sí? Se accedía a conocimiento y a cierta información que otros no tenían. Y este elemento, a mi criterio, no debe soslayarse, porque ya que logra, digamos, explotar ciertas vulnerabilidades de tipo socioeconómico, en la integración socioeconómica de las personas, y hace más atractivo al ofrecimiento de inversión. Digamos, de la caracterización que venimos haciendo de estos ofrecimientos, puede notarse, por un lado, que no es el rendimiento exorbitante el único interés que tienen las personas que acceden a ellos. El ofrecimiento, digamos, se condimenta y se vuelve más complejo con una serie de elementos que interpelan mucho más allá del cálculo racional de rendimientos comparativos de las distintas inversiones o que evalúen un costo de oportunidad. Se está apelando también a ciertos sesgos y elementos irracionales, en muchos casos emotivos, subyacentes en las personas inversoras a la hora de decidir la inversión. ¿Sí? Es decir, no es simplemente el rendimiento exorbitante lo que atrae a las personas inversoras. Evidentemente hay otros componentes que hacen al ofrecimiento mucho más digamos, complejo y atractivo para las personas inversoras. Entonces, dado esta caracterización que hemos realizado de los ofrecimientos fraudulentos de inversión, resulta obviamente de suma importancia que nos ocupemos de proveer la mayor información posible a las personas inversoras, que las advirtamos sobre los riesgos de operar o invertir en entornos no regulados, cuáles son los mecanismos preventivos y de salvaguarda a los que no acceden por operar en ese tipo de entorno no regulado, y que les brindemos todas las herramientas posibles para evaluar una inversión previo a realizarla. Entonces, a modo de sugerencia, digo, debemos ser cautos en torno a ofrecimientos de inversión que presentan determinadas señales de alerta.
Por lo general, esas señales de alerta son cuando se ofrecen rendimientos elevados garantizados, sin riesgos, esos que parecen ser demasiado buenos para ser verdad, cuando se ofrecen al inversor beneficios adicionales por reclutar nuevos clientes o dar acceso a la red de contactos de la persona inversora, cuando se ofrecen inversiones en productos complejos de entender, cuando se ofrece acceso a información privilegiada o una oportunidad de invertir antes de la salida de ese instrumento al mercado o descuentos para los primeros inversores. Y otra señal de alerta es también cuando existe el patrocinio de determinados personajes famosos, públicos, etc. Entonces, ya voy cerrando. Debemos considerar que una oferta de inversión podría ser una estafa cuando la persona o la empresa que está realizando el ofrecimiento, por un lado, no está inscrito o matriculado en CNB o informa que no necesita estarlo. Por otro lado, intenta comunicarse con nosotros reiteradamente para que hagamos la inversión, afirma que es necesario que tomemos una decisión rápida, o caso contrario vamos a perdernos de una oportunidad, afirma o nos provee de determinados prospectos, folletos, certificados, información que tienen cierta apariencia profesional, pero cuando uno va a buscar esa información en la Comisión Nacional de Valores, en la autopista de información financiera, no existe. Y por otra parte, cuando nos insisten que contactemos a todos nuestros contactos y que los incluyamos en el ofrecimiento. En consecuencia, yo creo que debemos aconsejar a las personas inversores, primero, esto ya lo venía mencionando Mónica, que se desconfíen de las ofertas de inversión que no solicitamos. Por otro lado, que se investigue antes de invertir, que es necesario recibir toda la información posible del producto que está involucrado en el ofrecimiento de inversión, que se hagan las preguntas, todas las necesarias, previo a realizar la inversión, y que tratemos de conocer o agenciarnos de la información del vendedor o el promotor de la inversión, ¿sí? En este sentido, ahora les voy a dejar los links, pero uno le puede recomendar a las personas inversoras que antes de realizar esas inversiones, chequeen por un lado si la persona que ofrece la inversión, el agente que ofrece la inversión, está registrado ante la CNB en el registro público de agentes. Eso es público, lo puede consultar cualquier persona a través de la web de la CNB. Por otra parte, que chequen si la persona que asesora o promociona la inversión está inscrita en el registro público de idóneos, un registro que también es público, es accesible a través del sitio web de la CNB. Por otro lado, se puede chequear si los productos que se están ofreciendo son valores negociables, es decir, si están bajo el ámbito de competencia de la CNB, y por ende la CNB puede ofrecer todos los mecanismos de prevención y salvaguarda posibles para esas personas inversoras. Eso también son links que pues se pueden acceder públicamente a través de la web de CNB. Y por otra parte, dejarles el contacto de la Oficina de Atención al Inversor. Cualquier consulta o duda que tengan las personas inversoras frente a este tipo de ofrecimientos, pueden consultar por vía mail a la Oficina de Atención al Inversor y podremos evacuar todas las dudas que tengan. Y por otro lado, las personas inversoras, si consideran que se han afectado sus derechos conforme a la normativa de CNB dentro del ámbito de competencia de CNB, pueden realizar las denuncias también vía mail. Les voy a dejar también el correo para que puedan hacerlo. Finalmente les dejo material que puede servir de apoyo y de consulta. Nosotros hemos producido una guía de protección para las personas inversoras. Hay en la sección de protección al inversor de la web de CNB, hay una sección de preguntas frecuentes donde hay un montón de inquietudes que pueden ser resueltas a través de esas preguntas frecuentes, y a su vez las y los invito a que puedan ver también las advertencias que ha lanzado la Comisión Nacional de Valores respecto de ofrecimientos fraudulentos de inversión. Así que déjenme, simplemente acá lo puedo proyectar, se los dejo, de todas formas se los mando por mail. Estoy acá. Pero bueno, de todas formas ya les agradezco, termino con la palabra, así que gracias Mónica, Sol y todo el resto por haberme dejado participar. Bueno, Richard, no, al contrario, muchísimas gracias a vos. Bueno, a ver, este material lo van a tener, por supuesto, queríamos hacerlo así como más charlado, porque también queríamos ver si surgían preguntas, no apabullarlos con toda esta información tan técnica, pero todo este material, digamos, va a estar a disposición de ustedes. Yo quisiera, quizás, redondear, si me deja mi garganta, un poquito esto,
de vuelta, me interesa como ubicarlas y ubicarlos en el mapa, ¿no? Porque también me parece que esto que estamos viendo nos genera sobre las cosas que están vinculadas a lo financiero como esta cuestión no negativa. O sea, esto es lo que producen este tipo de estafas, es que todo lo que podría ser bueno y aportar al desarrollo económico termine quedando, digamos, como con esta nube de sospecha, y lo importante acá, lo que tratamos de explicar con esta charla, es que no todo es lo mismo. O sea, quiero decir, a ver, no sé cuántas de ustedes han estado en la presentación de la semana pasada, cuántos de ustedes, pero de vuelta, a ver, en el mercado de capitales hay como dos grandes modos de ver, o desde dos ópticas bien distintas. Una tiene que ver con las unidades deficitarias que buscan financiamiento. Y se acuerdan que todo lo que vimos en la charla pasada fue tratar de desmistificar al mercado de capitales como que solo ese financiamiento es para las grandes empresas. Y vimos cómo estamos trabajando para poder llevar a los lugares más recónditos del país la emisión de bonos sociales, ¿no? Que pueda generar, digamos, el financiamiento que se necesita para las unidades microproductivas, la economía social, etc. Entonces, ese lado, esas unidades deficitarias, esos que necesitan financiamiento, grandes, medianas, pequeñas empresas, ¿de qué dinero se proveen? Justamente se proveen del dinero de la otra pata que podemos mirar al mercado de capitales, que es desde la óptica de los inversores, los que tienen dinero de más, las unidades superavitarias que buscan en qué invertir. Entonces, ahí cuando miramos al mercado de capitales desde el punto de vista de los inversores, es que esta charla cobra valor para decir, atención, ¿no? Esa promoción del mercado de capitales para que los inversores inviertan en valores negociables tiene que ser una promoción informada en base a todo este mundo regulado que nos da cierta seguridad. Pero no quiere decir que tenemos que temerle a todo lo que, digamos, tiene que ver con este canal para que se junte el ahorro y la inversión. Esto es un poco lo que les quería comentar. Necesitamos diferenciar. En el mercado de capitales, cuando uno está mirando dentro de esta economía, que es una economía capitalista, y estamos necesitando ver cómo conseguimos financiamiento más allá de todo lo que el Estado pone disponible como herramientas para poder poner un proyecto, un emprendimiento en marcha, bueno, está esto que explicamos en la reunión anterior con mucho detalle, y está el link para quienes no hayan podido asistir, y buscábamos ver cómo el mercado se ponía a disposición de que todos esos recursos que están del lado de los inversores vayan a financiar no solo a las grandes empresas, sino también a las pequeñas empresas, a la economía social, a todos los pequeños emprendimientos. Entonces, yo quería dejar esta idea, porque si no, es como que esta materia perversa que está por afuera, digamos, de los mercados regulados, que tiene que ver con esta gente que abusa de las buenas intenciones, de las personas que no están calificadas para medir el riesgo, termina ensombreciendo todas otras posibilidades que son importantes de llevar adelante, porque ahí hay un financiamiento genuino que necesitamos para poner en marcha los proyectos de nuestro ecosistema. Entonces digo, es necesario advertir para que los inversores no caigan en estas trampas, pero es necesario también diferenciar entre lo que puede ser un financiamiento genuino de la mano de inversores que están dispuestos a financiar la economía real, de esto otro que son trampas, ¿no? Entonces, como para poder ordenar esta cuestión y poder ver cómo, digamos, podemos colaborar a que no quede ensombrecida una vía y un canal que estamos viendo puede llevar recursos hacia cada uno de los ecosistemas en donde ustedes están trabajando. Bueno, nosotros desde acá a disposición para todo lo que necesiten. Están también en pantallas Susi Baluzzi de CNB, que es la responsable de
la mesa de género que tenemos en Comisión Nacional de Valores, Steffi Becerra, que también está allí, y Paula Jaer. Ellas conforman la mesa de políticas de género del CNB, con cuestiones que tienen que ver también atravesar otros desafíos que tenemos las mujeres, y también sobre todo cuando estamos dentro del mundo financiero, que es un universo, digamos, claramente con una presencia muy masculina. Desde ahí estamos trabajando encuestas para ver cuál es el lugar de la mujer dentro del mercado de capitales. Bueno, digo, un montón de cuestiones que también quedan ellas a disposición para todo lo que necesiten. Hay un botón de políticas de género inaugurado en este mes de marzo, con también un montón de información que es muy interesante para que puedan también nutrirse de allí para lo que puedan utilizar en cada uno de sus municipios. Bueno, creo que María, Sol, Francisco, estamos. Si hay preguntas, y a ver, Carla creo que tiene una pregunta, la mano levantada. Carla, no sé si quizás no se pueda desmutear ella. A ver, está con la manito levantada. ¿Se pueden desmutear ustedes? O si no, a ver cómo hacemos. Carla, decinos por chat si estás queriendo hablar y no podés. Ah, no, ya bajó la manito. Bueno, supongo que por ahí había quedado antes, y seguramente sería para pedir toda la información, que ahí están todos los links poniéndose en pantalla. Pero igual, todos estos links y todos los que estamos poniendo, lo vamos a mandar a Sol para que lo puedan distribuir con María, y que tengan todos los lugares a donde pueden bajar información y todos los correos de contacto. ¿Está bien? Bueno, si no hay preguntas, Sol, María, si se quieren despedir, yo ya los dejo. Pamela levantó la Pamela Torres. Bueno, sí, Pamela. Hola, buen día. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Bien. En San Rafael tenemos denuncias realizadas, digamos, de parte de muchas personas que obviamente se han visto estafadas por este tipo de maniobras que se realizan, ¿no?, en lo financiero, como decían, y justamente por esta falta de regulación que existe, ¿no?, lamentablemente, es que todavía está como muy rara el proceso legal, fundamentalmente. Y siguen apareciendo nuevas técnicas o nuevas maniobras, digamos, que terminan estafando a la gente, que al final permite de alguna manera que sigan apareciendo este tipo de inversiones que no están reguladas, ¿no? Fundamentalmente la pregunta tiene que ver con que ha elaborado la CNB justamente en prevención de estas nuevas formas de supuestamente de inversión, que no están reguladas sin duda, pero que en los procesos legales se ven bastante tediosas y muy largas, y que de hecho escuchaba cuando decían que lo que se busca justamente en la intervención de los distintos sectores, justamente defensa del consumidor, los ministerios de justicia, el ámbito judicial específicamente, es que se pueda de alguna manera bloquear las cuentas de las personas que han sido los impulsores de esto, pero acá no ha sucedido esto, o al menos incluso a uno de los principales, digamos, del ofrecimiento de este tipo de inversión, que lamentablemente acá ha sucedido así, pudo seguir haciendo uso de estas cuentas y terminan en juicios paralelos con familiares por el uso de esas cuentas. O sea, no se han bloqueado aparentemente, y el proceso legal se ve como que no ha tenido una determinación precisa, y de hecho hasta ahora está la misma persona que les decía como impulsor denunciando a esa empresa supuesta de inversiones. Es como muy engorroso, muy raro lo que se ve, y bueno, es importante saber qué legislaciones se están estudiando o presentando, obviamente, para que esto pueda de alguna manera así cortarse realmente. Bueno, a ver, yo voy a intentar, no soy abogada, digamos, pero voy a intentar y después Ricardo, si me podés, justamente Sebastián tenía esta reunión de directorio y tuvo que bajarse, ¿no? Pero ahí está el problema, Pamela, en donde solamente podemos ir por la prevención. ¿Por qué?
porque en realidad se utiliza todo lo que sería, a ver, el vocabulario de los mercados, pero en realidad están por afuera de los mercados, digo, se utiliza todo lo que tiene que ver con la jerga financiera, pero está por afuera. O sea, el mercado, por ejemplo, el Banco Central ha salido, vieron, no sé si la semana pasada, ustedes hubo una oferta, por ejemplo, de criptoactivos por parte de un banco, rápidamente el Banco Central salió a decir, esto no está permitido, porque todavía es un mundo donde no solamente Argentina, sino el mundo está viendo cómo tratar de regular todos estos activos que no son considerados valores negociables. Entonces, el problema está en que hasta que no se verifica la estafa, digamos, no se puede generar una penalización desde el punto de vista judicial. Entonces, eso te podría pasar lo mismo con una estafa que esté en el mundo del sector inmobiliario, una estafa que esté en el mundo, no sé, un proyecto con ganado en el interior. Lo que pasa que acá, justamente lo que se hace es tomar como todo el universo de lo que está regulado dentro de los mercados para llevar a la confusión y generar entonces estas estafas de una manera más rápida. Y por todos esos condimentos que comentaba Ricardo además, porque no son solamente la búsqueda de una rentabilidad, sino como yo les trataba de explicar, y esto pasó en Estados Unidos, o sea, imagínense, una especie como de pertenencia, de participar de ese club selecto que accede a este lugar, a ser amiga de estos personajes que me están brindando esto, a este club donde me van a decir cómo ganar dinero rápido porque tienen el centro de formación donde está toda la información privilegiada. Es en realidad una fantasía que se vende. Entonces, es muy difícil poder, digamos, la ley, nosotros tanto el Banco Central, Comisión Nacional de Valores, dependen de un marco normativo, de una ley, como bien Ricardo, con su rigurosidad, siempre sacó de entrada, bueno, esta es la ley, y en este marco es que la CNV puede funcionar. Entonces, esa ley le da un marco que es el marco de lo regulado. Todo esto, lamentablemente, forma parte de cuestiones que se basan en promesas que no están, digamos, dentro de lo que podemos generar, utilizando la jerga, los nombres, las expectativas, cuestiones psicológicas, la publicidad. Entonces, en ese sentido, tenés toda la razón del mundo, como reguladores estamos atentos y viendo cómo este trabajo transversal que se puede hacer, creo yo, con otros organismos. El tema de defensa del consumidor, particularmente, y digo, no soy abogada, pero lo hemos estado como impulsando mucho desde CNV, es esto, porque es una publicidad engañosa, y ahí hay una ley en la que se puede basar, digamos, el actor, porque hay una ley que dice, usted está, digamos, vendiendo una publicidad engañosa. Entonces, en ese sentido, creo que es como uno de los lugares por donde estamos intentando, digamos, entrar. Pero claramente no es nada difícil, no es nada fácil, digo, es muy difícil, y es una preocupación que creo que está a nivel global, digamos, ¿no? No solamente Argentina. Richard, no sé si más o menos pude decir algo que sirva o que sea coherente, pero por ahí es como un poco, nosotros, por ejemplo, perdón, una cuestión más, digo, a ver, ya ha salido de las reuniones de directorio, hemos tenido situaciones en donde, sin dar nombres, voy a decir, por ejemplo, tenemos una situación en donde alguien del ámbito regulado genera un incumplimiento. CNV actúa y genera entonces, digamos, las acciones legales con respecto a ese incumplimiento. Y puede ocurrir que un juez dice, bueno, pero si esta persona no puede seguir ejerciendo su actividad, ¿de dónde va a sacar los recursos para reparar el daño que ha hecho? No sé si soy clara. Es decir, el hecho, como en una quiebra de una empresa, si yo no dejo que siga funcionando, no puedo generar los recursos económicos para tratar de resolver, digamos, los incumplimientos que generó. Bueno, el CNV, ahí en ese sentido, se mantiene firme. No, digamos, esto que decías vos del uso de las cuentas, ¿correcto? Pero porque es el ámbito de lo regulado. En el ámbito de lo no regulado,
ni siquiera tenemos participación. Richard, a ver si estoy diciendo algo incorrecto. Hola Pamela, buen día, ¿cómo estás? Trato de complementar un poco lo que dijo Mónica. Si bien no es el área de mi especialización, digamos, a eso se dedica la gerencia de investigaciones, inspecciones de CNB, pero puedo contarte que muchas veces nosotros recibimos, como CNB, recibimos alertas, correos de personas que están o atraviesan por situaciones como las que vos describiste, pero que investigaciones luego no encuentra que exista competencia de CNB en el ofrecimiento de inversión que esa persona nos describe, digamos, porque básicamente no hay oferta pública de valores negociables. En esos casos, lo que suele hacer la gerencia de investigaciones es hablar con otros organismos, comunicarse con otros organismos que puedan llegar a tener algún tipo de competencia sobre eso. Más allá de todos los mecanismos preventivos de los cuales te comentó Mónica, para que exista algún organismo público que pueda realizar una denuncia penal. De todas formas, todas esas cuestiones patrimoniales, perjuicios económicos que están involucrados en los ofrecimientos fraudulentos de inversión se resuelven en sede judicial. Incluso si CNB detectara que hay oferta pública de valores negociables, CNB lo podría sancionar, pero en términos a los efectos administrativos. No podría embargar las cuentas o generar una orden para que se embarguen cuentas. Por eso lo tiene que hacer el Poder Judicial, pero sí desde como organismo público CNB puede tratar de traccionar, movilizar a otros organismos que capaz tengan algún tipo de competencia sobre la materia, para que se formule una denuncia penal. Digamos, incluso CNB, cuando hay involucrado oferta pública de valores negociables, puede hacer luego de un sumario llegar a una denuncia penal ante sede judicial. Pero cuando no hay oferta pública de valores negociables, lo que nos queda es la comunicación con otros organismos que por ahí tengan algo de competencia sobre la materia, para poder realizar una denuncia penal. De todas formas, se tendrá que resolver en sede judicial. Sí, obviamente, si hubiese oferta pública de valores negociables, nosotros podemos activar mecanismos preventivos, digamos, si vamos a poder advertir, vamos a poder intimar al cese, bueno, una serie de mecanismos que ya están institucionalizados bajo la ley 26831, que nos permitirían advertir al público inversor sobre la cuestión antes de llegar a esta situación en la cual los perjuicios económicos ya se perfeccionan y las personas pierden su dinero, ¿no? O es muy difícil después de recuperar. Eso solamente podía una aclaración, porque Ricardo está mencionando mucho la oferta pública de valores, entonces por ahí quizás alguien no comprende del todo qué significa eso. Esa oferta pública de valores lo que quiere decir es que hay un emisor que necesita el financiamiento y que lo que hace es pide que esas obligaciones negociables que son deuda de las empresas, o las acciones, o los fideicomisos, todos esos activos financieros tienen que tener la oferta de la CNB admitida, si la CNB autoriza esa oferta pública de valores. ¿Qué quiere decir esto? Que ha habido un prospecto de emisión, eso es lo que se pide a las empresas que piden financiamiento en el mercado de capitales, que es como un librito donde está toda la información de la empresa, los balances, para qué quiere el dinero. Entonces todo eso lleva un control de legalidad por parte de la CNB. Los técnicos de CNB miran ese prospecto de emisión, que toda esa información sea real, que eso exista, y eso es la oferta pública de los valores, o sea, se presenta esa información por parte de la empresa, YPF o Techo, o, digo, para poner los dos extremos, ¿no? Una gran empresa, una pequeña asociación civil, se mira todo ese prospecto de emisión y se autoriza la oferta pública. A partir de esa autorización, los mercados, los brokers, los agentes pueden comprar y vender esos valores negociables. Cuando excede ese ámbito, es ahí donde la CNB ya se queda sin posibilidades de actuar sobre eso, para que se entienda que esa oferta pública implica que luego esa sociedad siga brindando información trimestralmente sobre cómo le va a la empresa, sus balances, es toda la información disponible para que el inversor pueda tomar sus decisiones de inversión. Cuando estamos frente a estos otros esquemas, no está la información de esos activos, no hay información, no hay
una autopista financiera en donde el inversor pueda entrar e ir viendo qué pasa con esos valores negociables o esos activos financieros en los que invirtió. Y este es básicamente el problema, para que quede claro el concepto. No sé, Pamela, si te ayudamos, pero... Gracias, sí, está bien. Creo que ya estamos entonces. Bueno, se despidió Sol, Sebastián Negri tuvo que ir a una reunión de directorio de CNB, así que bueno, quedamos nosotros a disposición con toda la información, y bueno, gracias Francisco, seguiremos con Bueno, muchas Francisco gracias, Mónica. desde la Dirección Nacional de Inclusión Financiera, estamos trabajando para llegar a las escuelas, a los docentes, muy importante eso también, para que puedan desde allí advertir a todo eso. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la Muchas gracias a próxima todos y a entonces. todas. Gracias a Adiós todos y María, Está muy todas. gracias por la interesante. oportunidad, por la coordinación, por la bienvenida, por todo. Chau, chau. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao, gracias.